Fueron muchos los casos muy resonantes, ¿eh? Este año arrancó con lo de Balcedo, que recién bueno, hablábamos de la situación de la esposa, ¿verdad? Con bueno, toda esa incautación millonaria por encima de los 14 millones de dólares, pero estuvo el caso del cambio Nelson, el de Lázaro Báez, todo el testaferro K, el de Rocco Moravito, ¿no? El italiano narcotraficante más buscado encontrado en Uruguay. Eugenio Figueredo. Exactamente, el caso Eugenio Figueredo, los Queenies también, ¿te acordás? Esta otra banda mexicana de narcotraficantes que compraron propiedades en nuestro país. Bueno, tantas situaciones absolutamente polémicas donde el lavado de activos, bueno, fue central y ocurrió en nuestro país. Ahora hay una nueva ley y quien nos acompaña es Daniel Espinosa, que es contador de profesión, funcionario de carrera del Banco Central del Uruguay, estuvo durante 20 años también al frente de la Unidad de Información y Análisis Financiero y asumió el cargo de secretario antilavado en 2017. Ya estaba trabajando en la Secretaría desde el 2016. Bienvenido, Espinosa. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Buen día. Bueno, ¿cuántos casos, verdad? Recién hacíamos una enumeración muy resumida, ¿no? De casos muy resonantes, donde allí lo central fue el tema del lavado de activos. ¿En qué situación se encuentra Uruguay si tuviéramos que dar un panorama general frente a este delito? Bueno, Uruguay habitualmente ha sido un receptor de dineros ilícitos de la región, básicamente. No se olvide que Uruguay siempre ha tenido una legislación bastante permisiva, podríamos decir, en cuanto a movimientos de capitales, de entrada y salida de bienes, contrastando con los países vecinos que tienen mucho control. Entonces siempre ha habido un incentivo a que ese tipo de fondos vinieran. Y no es casual que estos casos que ustedes nombran, Moravito, les agrego González Valencia, que era de los Queenies, que hace 2 años también, o sea, no es casual que pasen estas cosas. Lo que está haciendo Uruguay es, y eso es lo importante que la gente tiene que tener en cuenta, es mejorando toda la legislación antilavado. Esta ley del 20 de diciembre es como una culminación, pero no se olviden que antes también se obligó a identificar a los accionistas de las sociedades. Antes yo compraba una sociedad, nadie sabía quién era el dueño. La investigación moría en la sociedad porque no había un registro de quién era el dueño. Bueno, ya hace 2 años que se aprobó esa ley. O sea, Uruguay está mejorando su legislación. No quiere decir que estemos justamente bien en cuanto a la investigación. Los casos van a seguir pasando en la medida que demoren a aplicarse estas leyes, ¿no? ¿Y qué falencia eventualmente tiene esta normativa? Más que falencia, ¿qué le queda por hacer? ¿A qué sujetos le queda por incorporar? No, yo creo que en realidad lo que se hizo es, los sujetos que se incorporaron en base a un estudio de riesgos. Entonces se dice, en Uruguay, ¿cuáles son los sectores más riesgosos para lavar activos? Bueno, el financiero, por supuesto, por su tamaño, pero en el sector no financiero tenemos la inmobiliaria, los inmobiliarios, construcciones, inmobiliarios, sector zonas francas y el sector administración de sociedades. En todos esos sectores que son claves y de riesgo, se tomaron medidas que tienen que empezar a operar. Vamos también para simplificar, la nueva ley, me acuerdo que fue muy polémico porque, bueno, agregó a todo esto a los contadores, a los profesionales, ¿verdad? También escribanos, abogados, a un poco, bueno, frente a cualquier sospecha, rendir cuentas, ¿no? Y no se sabe bien cuál es el límite, en definitiva, para estos profesionales entre hacer sus sospechas, pero no convertirse en detective de sus clientes, porque también es un cruce de intereses muy grande, ¿no? ¿Qué pasa con...? El punto medio que hay que encontrar, y justamente lo que está haciendo la Secretaría Antilavado en este momento es para reglamentar la ley y para obtener una mejor aplicación de la ley, sin complicar el normal ejercicio de las profesiones. Nos estamos reuniendo con los escribanos, con los contadores, con los abogados, con las inmobiliarias, definiendo de qué manera van a cumplir esa obligación. Todavía eso no está claramente estipulado. Está desde antes, porque los escribanos, las inmobiliarias ya eran sujetos obligados de antes, pero se está redefiniendo para tratar de hacerlo lo menos invasivo posible y que se pueda cumplir la labor de detección
sin complicar el ejercicio profesional. Espinosa, todavía hay sectores que se mueven fuertemente con, digamos, el intercambio de dinero en efectivo. La construcción, puntualmente. La actual ley de inclusión financiera debería profundizarse para trabajar en función de cada vez detectar más casos de lavado de activos. Bueno, no, justamente la ley de inclusión financiera a partir de abril de este año impide pagos mayores a 4 o 5 mil dólares que no sean mediante instrumentos bancarios. O sea, ese es un elemento también muy importante en el control del lavado. Por ejemplo, ya que ustedes mencionaban el caso Balcedo, Balcedo compró todo en efectivo. Claro. No se movió por el sistema financiero que era lo más controlado. Prácticamente él no tiene una cuenta, salvo el Cofrefor, porque el Cofrefor yo lo contrato y el banco no sabe cuánto dinero yo tengo ahí. Entonces, la legislación anterior permitía operaciones en efectivo que no eran controladas por el sistema. Acá nos confirman que la mayoría de las denuncias provienen del sector financiero, Sí. ¿no? Veíamos recién también la portada del Observador esta mañana que dice que van a aumentar todas las fiscalizaciones a empresas constructoras, inmobiliarias, escribanías, por el tema también de determinar si cumplen o no con la normativa. ¿Han tenido en algún momento información proveniente de una inmobiliaria, por ejemplo, crucial en una investigación de lavado de activos, o hasta el momento esos casos no se dan? Ha habido algún caso importante que ha surgido del sector no financiero, ¿no? O una inmobiliaria o un escribano. Ahora, es evidente que es distinto el nivel de prevención que hay en el sistema financiero, que ya tiene 10 años de aplicación la norma, que con estos sectores que son más nuevos. Entonces la idea es que estos sectores acompañen esa labor de prevención en la medida que estén más capacitados y que la reglamentación mejore. Espinosa, sí. No, que justamente, y parte de estas visitas no es solo para controlar o sancionar, también es para llegar y ver el estado de aplicación de la normativa y tratar de mejorar en todos los sectores. Claro, usted hablaba de perseguir y pensaba, ¿cómo está funcionando actualmente la tarea de la Fiscalía en coordinación con la policía para detectar casos de lavado? Bueno, la Fiscalía habitualmente, lo podemos ver en el caso Balcedo, cuando detecta un caso importante de estos, normalmente se crea un equipo de trabajo, porque son investigaciones largas, muchos papeles, hay mucho trabajo técnico que la Fiscalía requiere de otros organismos. Entonces crea con la policía, Secretaría Antilavado, Banco Central, Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social. Siempre se crea un grupo de trabajo y se elaboran los informes en conjunto. Ahora, cuando hablamos, claro, de la contribución del trabajo en conjunto para la detección de estos casos, uno no deja de asombrarse cómo ha ingresado tanto dinero, ¿verdad?, al país. El caso Balcedo, pero también del ciudadano turco buscado en su país, es decir, ¿cómo logran realmente, qué preocupa más de esa situación del ingreso de esos millones al país? Bueno, es lo que yo le decía. No nos olvidemos que Uruguay en su momento quiso ser una plaza financiera. No hace tantos años, hace 20 años, ¿no? Lo que se ha ido es decir, no, esto ya no va, este tipo de negocio oscuro, opaco, ya no va. Entonces, desde hace 15 años se empezó a cambiar, ¿eh? Concretamente 2004 fue la primera ley de lavado contundente al final del gobierno Colorado y después se ha ido mejorando. O sea, pero estas cosas tienen una historia. Entonces lo que hay que hacer es lo que yo le decía, ir cortando e impidiendo determinadas operaciones que hasta hace poco eran legales. Piensen en los dos cambistas brasileños que en diciembre fueron extraditados. La semana pasada apresaron a 4 personas. Sí, en el marco del lavallato. Esa gente tenía un mecanismo de evasión fiscal en Brasil que, según el juez, movió 1.600 millones de dólares en 10 años, 10, 12 años. Eso pasaba por Uruguay. Claro, No es que quedara, pasaba. Pasaba. ¿Y por qué? Porque la legislación no lo prohibía. Porque el delito de lavado de activos en Uruguay no incluía el tema fiscal. Entonces no era ilegal. Y Brasil pedía cooperación a Uruguay y Uruguay no cooperaba porque no podía. Eso cambió en diciembre.
Claro, es muy nuevo. ¿Prevé que a partir de la operación Lavallato haya nuevos casos vinculados a Uruguay? No me extrañaría, o sea, ha habido 4 o 5 casos, normalmente orientados como a servicios que Uruguay prestó al exterior, o sea, no se ha identificado personas uruguayos que hayan cobrado, podría pasar, pero no sería extraño que, como parte de ese mecanismo de movimiento de fondos ilegal de Brasil, podamos tener otros casos que surjan. Por último, con respecto también a la noticia del Observador que está en portada hoy, ¿alguna directiva específica de ahora en adelante para empresas constructoras, el manejo del cash también en proveedores y demás? O sea, va a haber... Nos estamos reuniendo también con la Cámara de la Construcción para reglamentar exactamente el trabajo de las constructoras, contemplando la ley de inclusión financiera que tiene unos controles. O sea, lo que yo quiero aclarar es que no solo en el este se están haciendo controles. ¿Ah? Punta del Este se enfoca por la dimensión. Por tamaño, Punta del Este, Montevideo y los grandes campos son, en el sector inmobiliario, las grandes inversiones del país. Siempre la Secretaría va a estar en esos 3 focos. Ahora, también vamos a otros departamentos a controlar lo mismo que en Punta del Este. O sea, no quiero que quede solo como que... Claro, pero es una plaza de inversiones fuerte también. No, claro, sí. Uno en el riesgo del sector Claro. está concentrado en las grandes inversiones. Daniel Contador Espinosa, Espinosa, muchísimas gracias por habernos No, al acompañado. contrario. Gracias por la invitación.